porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Para eso estamos aquí, para agradar a Dios al escucharle y al obedecerle. Qué gusto que hoy nos esté acompañando. Es una bendición contar con usted. Esperamos que el servicio de hoy Dios lo utilice para hacer un cambio en su vida. Que al escuchar su palabra podamos mejorar, podamos ser consolados, podamos ser fortalecidos. Antes de las alabanzas vamos a orar para que al escuchar el mensaje bíblico nuestra vida busque obedecerle y veamos su mano manifestándose. ¿Me acompaña? Nuestro Dios, muchas gracias por la oportunidad de estar hoy compartiendo tu palabra. Gracias por estos medios electrónicos a través de los cuales podemos enseñar la verdad, podemos compartir el Evangelio. Gracias, porque a través de ellos edifica nuestra vida. Oh Dios, que en el mensaje de hoy veamos el camino que quieres que sigamos y con tu Espíritu tengamos la fuerza para seguir ese rumbo. Toma el control desde el principio y hasta el fin. Y gracias por la bendición y la libertad de poder compartir tu palabra. Lo dejamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy buen día, mi amada iglesia. Que el Señor me le continúe bendiciendo. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 17 y el versículo 17: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Mi Señor Jesucristo es tu amigo y tú debes sentirlo en momentos de crisis, en momentos de alegría, en momentos de enfermedad, en cualquier momento de tu vida. Siente la mano del Señor junto a ti, acompañándote al supermercado, a la bomba, donde quieras que vayas. El Señor puede acompañarte porque Él es tu amigo. Y este himno, Hallé un buen amigo, nos habla de esta maravilla que tenemos en Él. Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí, me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin, aleluya, Él consuela mi tristeza, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, tentación, confiando en Cristo puedo resistir, aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, de luz y paz, tú el creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Recién cantábamos un himno que nos habla sobre las grandes cosas, las maravillosas cosas que en Jesús podemos estar. Él es nuestro amigo y ha hecho grandes maravillas, grandes milagros en tu vida y en mi vida.
Por la gracia de Él, hoy podemos seguir alabando y glorificando su nombre. Podemos seguir predicando su evangelio y que más personas vengan a los pies de Él. En esta mañana tan gloriosa, alabémosle y glorifiquémosle, que nuestras voces revienten el vecindario. Cantémoslo con mucha alegría. Cuán gloriosa será la mañana. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El orden de los factores no altera el producto. Es una regla que se enseña en matemática básica. 2 y 5 siempre va a dar 7, así como 5 y 2 van a dar 7. 3 por 6 es 18, así como 6 por 3 es 18. Pero cuando usted avanza en matemáticas más complejas, alterar el orden de los factores sí altera el producto. En la vida cotidiana, por ejemplo en la cocina, si usted altera los pasos de cocción, se va a alterar el resultado. Si en la medicina, por ejemplo, se altera la aplicación de los medicamentos, se va a afectar el resultado. Eclesiastés capítulo 2 dice que al hombre que le agrada, Dios le da. Y nosotros alteramos el orden de los factores. Queremos que Dios nos dé y después decidimos si hacemos lo que le agrada a Dios. Como cristianos, como iglesia, somos piedras vivas, al igual que Jesucristo, las cuales deben edificarse para ofrecer lo que es aceptable, lo que es agradable a Dios. No conviene alterar ese orden. ¿Cómo ser piedras vivas? ¿Cómo edificarse? ¿Cómo hacer lo que es aceptable a Dios? Esto es lo que hoy vamos a aprender en la tercera edición de la serie Como conviene a Santos, que nos presenta el pastor Ronald a continuación. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición, una misericordia, una bondad de Dios que nos permita reunirnos una vez más en su nombre para adorarlo por lo que Él es, alabarlo por lo que Él ha hecho en nosotros y a través nuestro. Y ahora para ser renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la meditación de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para aprender lo que Él nos quiere enseñar. Y desde luego, por si hay alguna persona que pueda estar mirando
este mensaje, que pueda ser un mensaje que lo guíe a los pies de Cristo, que hoy pueda ser un día de salvación para alguien. Amado Señor, gracias por darnos la bendición de reunirnos una vez más como iglesia. Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu bondad, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por las puertas que abres. Gracias, Padre, por las personas que están recibiendo a Cristo. Te pedimos, Señor, porque necesitamos conocerte más y mejor. Necesitamos ser renovados en nuestra mente. Necesitamos, Padre, aprender más de ti. Te pedimos sabiduría de lo alto. Tú dices, Señor, que si necesitamos sabiduría, que te la pidamos, porque tú das abundantemente. Te la pedimos, Padre, en este momento, para poder aprender, para poder entender tu divina y tu maravillosa palabra. Queremos rogarte también, Señor de gloria, si hay alguna persona que pueda estar viendo este mensaje, si no te conoce, que pueda ser un día de salvación. Que desde este momento le convenzas de pecado, justicia y juicio y le guíes al arrepentimiento. Rogamos, Padre, también por aquellas personas que puedan estar apartadas de tus caminos, esos hermanos que se han ido alejando. Si están, Señor, atentos para que les hable, para que se puedan restaurar, para que puedan volver a la comunión. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado estudiando un tema en Primera de Pedro, capítulo 2, que tiene que ver con la santidad. Prácticamente lo que hemos estado analizando los dos domingos anteriores, y en este domingo también tiene que ver con la doctrina de la santidad. No queremos ponernos muy técnicos, pero hay una santidad posesional y una santidad práctica. La santidad posesional la tenemos en Cristo Jesús. Hemos sido tomados del mundo, lavados con la sangre de Cristo y hemos sido apartados para Dios. Ya no somos más del mundo, ahora somos un pueblo de Dios. Le pertenecemos a Él, hemos sido apartados para Él. Esto es lo que significa la palabra santo. Y hay una santidad práctica, que es el trabajo que el Espíritu está haciendo en nosotros para ir renovando nuestras mentes, para ir actuando conforme a la voluntad de Dios en su palabra y poder llevar a cabo el cumplimiento del llamamiento que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios dentro de la iglesia de Cristo. Comprendiendo un poco esto, entonces vamos a volver ahí a Primera de Pedro capítulo 2 y estamos estudiando los primeros 10 versículos. Vamos a darle lectura y luego vamos a hacer énfasis en el versículo que correspondería a este domingo. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces vamos a ir a estudiar el verso 5, que es el que correspondería. Analizamos en un primer mensaje del verso 1 al 3, estuvimos el domingo pasado en el versículo 4 y hoy nos tocaría el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primero dice que somos piedras vivas, vosotros también como piedras vivas. Hermanos, cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, bíblicamente significa que estábamos separados de Dios. Nuestros pecados nos habían apartado de Dios, no solamente en el tiempo presente, sino que es una muerte que se puede extender por la eternidad. Si el Señor no hubiese intervenido en Jesucristo y hubiésemos muerto en nuestros delitos y pecados, estaríamos eternamente en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero el Señor en su misericordia nos ha llamado para salvación, nos ha llamado para que tengamos vida eterna, nos ha llamado para traernos a Jesucristo. Nosotros no podíamos venir a Cristo, es el Padre que nos lleva a Cristo. El Señor Jesucristo dice ahí en uno de los evangelios, el que a mí viene no le echo fuera, pero también afirma que nadie puede venir a Él si el Padre no le trayere. Esta es la misericordia de Dios, que nos trae, que nos conduce, que nos guía. Algunos creen que ellos buscaron a Dios, algunos creen que ellos por voluntad propia se acercaron a Dios. Esto no es posible, es el Señor que va y nos busca. Recuerde que la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el Padre nos trae a Cristo. Y el que viene a Cristo con un corazón humilde, como un niño, el Señor no le rechaza. Y el Señor dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Además dice, yo les doy vida y vida en abundancia. Ahora somos piedras vivas. El Señor es la principal piedra del ángulo, la roca que inicia el fundamento del edificio que es su iglesia. Y nosotros somos parte de ese edificio. Digamos que somos piedras que se empiezan a apilar para ir haciendo que el edificio crezca. Pero somos piedras vivas, no somos piedras inertes. Somos piedras que el Señor quiere usar para que su nombre sea glorificado. Nosotros como piedras vivas tenemos que participar de esta vida a otras personas. Entonces dice ahí, vosotros como piedras vivas, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Bueno, la casa espiritual es la iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios había escogido al pueblo de Israel para que nos sirviese como ejemplo. Dios iba a enseñar algunos conceptos muy importantes a los israelitas en cómo conducirse delante del Señor para que nosotros podamos aprender. Hay gente que dice, el Antiguo Testamento no es tan importante, el Antiguo Testamento no nos va a enseñar nada, nosotros somos el vino nuevo, malinterpretando las Escrituras. Pero recuerde que la Biblia dice que toda la palabra de Dios es útil.
toda, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y ahí en el Antiguo Testamento encontramos que el Señor vino a habitar entre el pueblo, hizo un tabernáculo, luego se hizo el templo edificado por el rey Salomón. En nuestros tiempos, aunque sí es verdad que nosotros somos el templo de Dios, el edificio que se está edificando es la iglesia de Cristo. Esta iglesia se compone de todos y cada uno de los creyentes alrededor del mundo. Uno de los problemas que tenemos en nuestros tiempos es que en lugar de ayudar a edificar la casa espiritual que es la iglesia, lo que estamos haciendo es golpeándola y destruyéndola. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas. Y uno de los problemas que tenía era la división. Como si la iglesia fuesen muchas iglesias distintas y que cada una de ellas tiene la bendición de Dios. Solo hay una iglesia. Y es la iglesia que el Señor Jesús edifica con cada uno de los creyentes. En la iglesia de Corinto decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Hoy muchas iglesias dicen: bueno, es que yo soy bautista fundamentalista, y yo soy un bautista equilibrado, y yo soy de los hermanos, y yo soy de los pentecostales, y yo soy de aquí, y yo soy de allá. Y alguien se pregunta: bueno, ¿de quién de todos ellos tiene la verdad? La verdad la tiene aquellos que obedecen lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios, cuando es malinterpretada, es fácil de descubrirla. Pero a veces nos queremos dar permisos o licencias que la Biblia no da y empiezan a salir algún tipo de doctrinas que más bien las podríamos llamar anatemas. La iglesia de Cristo no está dividida. No sea usted parte de la división de la iglesia de Cristo, sino de la edificación de la iglesia de Cristo, de la casa espiritual que el Señor está edificando con las almas que vienen para ser salvas, para tener vida eterna. Nosotros, dice entonces la palabra de Dios, tenemos que ser edificados como casa espiritual. Tenemos una participación dentro del cuerpo de Cristo. Una pregunta con una respuesta muy sencilla. ¿Por qué el día que recibí a Cristo, Cristo no me llevó a su gloria? Era fácil. Vine a Cristo, pedí perdón por mis iniquidades, por mis pecados, estaba humillado delante de Él, arrepentido, aún estoy humillado y arrepentido delante de su presencia. Pero ¿por qué no me llevó en ese momento? Porque el Señor quiere que trabaje en la edificación de esta casa espiritual. El Señor no quiere que yo llegue solo al cielo. El Señor quiere que llegue acompañado, porque a través de que yo, como un hijo de Dios, pueda hacerle luz a otra persona, que pueda hacerle sal a esa persona, enseñándole la palabra del Señor. Esa persona también va a humillarse ante el Señor y va a recibir a Cristo. El Señor quiere que edifiquemos la iglesia de Cristo, que no la edifiquemos por los edificios grandes o bonitos que se puedan hacer, que la edifiquemos por las almas que están llegando a los pies de Cristo. No estamos en contra de los edificios grandes y bonitos, pero esto no debe primar sobre lo que el Señor quiere que la iglesia sea. Un grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a compartir a Cristo, para que vengan a los pies del Salvador todos esos pecadores y la iglesia pueda seguir creciendo. Me llama la atención cuando vemos el libro de Hechos, empezamos a leer cómo la iglesia empieza a construirse. Empieza con 120 que están ahí en el aposento alto. De un momento a otro viene el Pentecostés, se reúnen muchas personas a escuchar qué es lo que está pasando allí. Pedro da su primer mensaje y se convierte en 3,000.
se edifica la casa espiritual. Más adelante Pedro vuelve a dar un segundo mensaje y se convierte en 5,000 y se sigue edificando esta casa espiritual. Y la Biblia dice que el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Y así hemos pasado por los siglos. Hermanos que han ido predicando el Evangelio, y la predicación de esos hermanos tiene eco hasta nuestros tiempos, de tal manera que usted y yo también somos parte de esta casa espiritual, pero la casa no se ha terminado de construir. Hasta que el Señor Jesús no venga por su iglesia en lo que conocemos como el rapto, la casa espiritual tiene que seguirse edificando, y tiene que seguirse edificando con el servicio suyo, con el trabajo suyo, con el ministerio suyo, así como con el trabajo, el servicio y el ministerio mío. Somos uno en Cristo. El Señor quiere usarnos, el Señor tiene un propósito. En este mundo estamos edificando la casa espiritual, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Somos, dice la palabra de Dios, un sacerdocio santo. Casa espiritual y sacerdocio santo. A esto del sacerdocio vamos a tener que darle una pincelada este domingo para poder introducirnos un poco más profundo el domingo que viene, si el Señor así lo tiene a bien. Un sacerdocio santo. ¿Qué es un sacerdote? La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. Lo dice ahí un poco más adelante en el verso 9. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, soy un sacerdote, pero la pregunta es, ¿qué es un sacerdote o qué hace un sacerdote? ¿Se lo ha preguntado? En el Antiguo Testamento tenemos un primer sacerdocio que aparece ahí en el libro de Génesis. Dice que había un sacerdote llamado Melquisedec. Y hoy el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y nosotros somos sacerdotes en Cristo según este mismo orden. Esto va a ser muy importante cuando sigamos estudiando la próxima lección. Hubo un segundo grupo sacerdotal que eran los levitas en el pueblo de Israel. Ahora, los sacerdotes los elige el Señor. El Señor le ha elegido a usted, lo ha llamado a usted para salvación y para que ejerza el sacerdocio. ¿Pero qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es uno que ayuda a presentar un culto, una alabanza, una adoración. Es alguien que está ahí para eso. En el Antiguo Testamento los levitas tomaban los corderos, los inmolaban, los cortaban, los sacrificaban, etcétera. Llevaban la sangre adentro, hacían todo este trabajo. Ellos servían en eso, de tal manera que los hombres que traían sus ofrendas tuviesen acceso a Dios, que fueran aceptados por Dios, que esas ofrendas puedan ser agradables delante del Señor. Hoy nosotros también somos real sacerdocio. Tenemos que ayudar a que el culto se pueda llevar a cabo bien. Pero no estamos hablando del culto de una iglesia, no estamos hablando de venir 2 horas y cantar y orar y tener un mensaje. Esto es parte del culto. No menospreciemos el congregarnos en su nombre, porque esto es parte importante de nuestro sacerdocio cristiano. Pero no es todo. Es parte de ello. Nuestro servicio a Dios es más amplio que esto. Nuestro servicio a Dios involucra entregarnos completamente a Él y obedecer las cosas que Él ha determinado para nuestras vidas. Hoy deberíamos hacernos una pregunta.
No si soy cristiano. Usted puede decir, soy creyente y estoy seguro que si me muero en este momento voy a estar con el Señor Jesucristo en los cielos. No. Es ¿qué tan sacerdote soy? ¿Cuánto he estado sirviendo a Dios a lo largo de mi vida cristiana? ¿Cuántas veces he trabajado para el Señor más que lo que he trabajado para mí? ¿Cuántas veces he buscado más el reino de Dios, la gloria de Dios, el ministerio de Dios, la edificación de la casa espiritual que la de mi propia casa? ¿Cuántos días de manera consecutiva he permanecido siendo un sacerdote activo del Señor? No solamente teniendo el título de sacerdote, sino ejecutando el sacerdocio de manera clara, amplia y que glorifique a Dios. No estamos hablando de si usted ha pecado, de si se ha apartado. Si usted es un hijo de Dios y empieza a pecar y se aparta, el Señor lo va a llamar a cuentas, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y usted dice, yo me voy, pero el Señor le trae, ya sea con cuerdas de amor o con garfio. Pero el Señor no va a dejar que usted vaya y se revuelque en el mundo. Decía Charles Spurgeon, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Así que puede haber un creyente que diga, es que yo me aparté y he caído, pero no crea que el Señor va a dejarlo ahí. El Señor lo va a sacar de ahí y le va a corregir y le va a disciplinar conforme usted tenga la necesidad. Entonces no estamos hablando de si usted se apartó. Puede ser que usted diga, yo soy fiel al Señor y yo estoy aquí firme, pero ¿cómo está presentando usted su sacerdocio delante de Dios? ¿Qué está haciendo usted para el Señor? De las cosas que el Señor le está pidiendo que debe hacer un sacerdote, ¿cuántas está haciendo? Y si no las está haciendo, tengo que decirle lo que la palabra de Dios nos muestra. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que hoy tenemos que recapitular un poco. Número 1, somos piedras vivas. Ya no vamos a la condenación eterna. Somos piedras vivas porque Cristo nos ha comunicado la vida eterna. Si morimos en este momento, vamos a estar con Cristo en los cielos. Eso está resuelto. Gloria a Dios por eso. Lo segundo es que tenemos que ser edificados como casa espiritual. Tenemos que ser parte de la casa espiritual que es la iglesia de Cristo. No podemos estar apartados de la iglesia. No hay nadie que se pueda llamar creyente y estar apartado de la iglesia. Tenemos que ser edificadores de la iglesia de Cristo, no causar divisiones en la iglesia de Cristo, sino seguir predicando a Cristo para que la iglesia crezca. Y número 3, entender que Dios nos ha llamado para ser sacerdotes, sacerdotes de Dios, sacerdotes para ministrar, sacerdotes para poderlo glorificar. Y si no lo estamos haciendo, lamentablemente entonces no estamos cumpliendo con el propósito para el que el Señor nos ha llamado. Tal vez alguien se esté preguntando en este momento, bueno, ¿y qué sacrificios espirituales tiene que presentar un sacerdote? Porque es lo que sigue diciendo en el tema. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Bueno, de esos sacrificios espirituales nos vamos a estar refiriendo en la próxima lección. Ahora quiero hacer una invitación. Si usted muere en este momento, ¿dónde va a pasar la eternidad?
Es una buena pregunta. Tal vez tenga temor de respondérsela. O tal vez ya usted sabe la respuesta. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Y si en este momento usted muere y usted no ha solucionado, no ha arreglado esto con el Señor, se va a encontrar a Dios como un juez. Y se van a abrir unos libros. Y en ese libro va a haber un archivo suyo, donde se van a manifestar todos los pecados que usted ha cometido. Todas las mentiras, todos los engaños, todas las blasfemias. Cada vez que usted deshonró a sus padres y cometió adulterio. Todos los pecados, por indecibles o vergonzosos que estos sean, van a salir a la luz. Y el Señor le va a juzgar, no por las cosas buenas que hizo, sino por los pecados que cometió. Y como Él es un juez justo, va a dar una sentencia y la sentencia será condenatoria. Y dice la palabra de Dios que será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Las buenas nuevas o las buenas noticias es que Dios no quiere que usted se condene. Dios no quiere que ninguno se condene. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y en este momento lo está llamando a usted para que se arrepienta, para que venga Cristo. Dios quiere perdonar sus pecados, sus maldades, sus iniquidades, sus irreverencias, sus majaderías, sus hipocresías. Cualquier pecado puede ser perdonado en Cristo Jesús. Pero usted tiene que venir delante del Señor con arrepentimiento de corazón, sin orgullo, como un niño, clamando por la misericordia y el perdón de Dios, y Dios le va a perdonar. Dios le va a dar vida eterna. ¿Le gustaría recibir a Jesucristo en este momento? Hagamos una oración. Déjeme guiarle a través de una oración y entréguele su corazón a Cristo. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Oramos. Señor, reconozco que he pecado. He pecado contra ti. He pecado muchas veces. He pecado de muchas maneras. Estoy arrepentido. Estoy avergonzado. He aprendido que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, esa sangre que fue derramada, limpia mis pecados. He aprendido que Cristo murió por mí, que Cristo tomó mi lugar, que Cristo me justificó. Lávame en la sangre de Cristo. Perdóname, Señor. En este momento quiero recibir a tu Hijo Jesús para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo. Amén y amén. ¿Le entregó su corazón a Cristo? Gloria a Dios. Hay gozo en los cielos, dice la palabra de Dios, cuando hay un pecador que se arrepiente. Hay gozo en los cielos por usted en este momento. Cuéntele a alguien lo que hizo. Y comuníquese con nosotros, porque tenemos la maravillosa responsabilidad de enseñarle cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Espero que el Señor le haya hablado a su corazón como le habló al mío, y que podamos, renovados en el espíritu de nuestra mente, aprovechar este tiempo que Dios nos da para servirlo. Sigamos orando por la salvación de las almas y aprovechemos cada puerta que el Señor nos da
para seguir compartiendo su nombre. Somos piedras vivas. No somos cualquier material. Dios nos salvó con un propósito, no simplemente para llenar un espacio más en el cielo. Si aún desconoce cuál es su don, cuál es la función que como piedra viva Dios tiene para usted, no se resigne a vivir con ese desconocimiento. Edifíquese en su palabra, porque ella es lámpara a sus pies, es lumbrera a su camino. Ella le guiará por el camino que debe seguir. Ahora, si usted ya sabe cuál es la función que como piedra viva Dios quiere que usted realice para la edificación de la iglesia, de los cristianos, aférrese más a su palabra, para que comprendamos que de Él, que por Él y que para Él son todas las cosas. Para Él es todo lo que hacemos como piedras vivas. Somos piedras vivas porque tenemos la vida de Jesucristo. Porque por nosotros mismos, dice la Escritura, que somos pecadores y estamos separados de Dios. Que la paga del pecado es la muerte. Una muerte que nos envía a una condenación eterna por nuestro pecado. Pero Dios no quiere eso ni para usted ni para mí. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, si este mensaje que usted escuchó le llevó a comprender que su pecado le separa de Dios y que usted necesita a Jesucristo como Salvador personal para escapar de la condenación eterna, y el día de hoy usted decidió confiar en Jesús como su Salvador personal, creer en Él como su único Salvador, y le pidió perdón a Dios por sus pecados, y le pidió que le salvara y que le dé vida eterna, lo felicito. Dios le ha hecho una nueva criatura. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por escuchar el mensaje, y esperamos y sabemos que con la ayuda de nuestro Creador lo puede poner en práctica. Esperamos que nos acompañe en las siguientes presentaciones. Mientras tanto, disfrute las ricas bendiciones que nuestro Dios nos da, recordando que su Hijo regresa pronto. El Señor es grande, el Señor es todopoderoso, el Señor es omnisciente, Él está en todo lugar y puede darte la victoria en este momento. Si te sientes derrotado, Él te puede dar la victoria. Si te sientes confundido, Él te puede dar la claridad. Este himno nos da la fuerza y el ánimo para iniciar una nueva semana. Cantemos juntos, victoria en Cristo. Para salvarme a mí, su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, búscome y compróme con
edificación de la iglesia se logra a través de la palabra de Dios, a través de nuestro servicio, a través de nuestras oraciones y también por medio de nuestras ofrendas. Es por eso que el día de hoy queremos decirle muchas gracias por todo su apoyo en este tiempo. A pesar de esta situación de la pandemia, seguimos adelante compartiendo lo que dicen las Escrituras. Este tiempo va a pasar y pronto regresaremos a reunirnos físicamente. Mientras ese momento llega, gracias. Muchas gracias porque por medio de su apoyo hemos podido darle mantenimiento a las instalaciones físicas. Porque queremos continuar con la obra de Dios. Como piedras vivas, seguir edificándonos para ofrecer lo que es aceptable al Señor. Seguimos adelante con sus oraciones, con sus recomendaciones. Eso es un servicio a Dios. Y también con su apoyo económico. Muchas gracias. Recuerde que estamos para servirle y deseamos que esas ricas bendiciones que Dios promete en su palabra sean realidad en su vida por medio de la obediencia a lo que el Señor nos dice. Nos vemos, hermanos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Recuerden, no le estorben a la bendición de Dios para sus vidas. Permitan que el Señor se glorifique en ustedes y a través de ustedes para la gloria de su nombre. Levantamos las Biblias. Lea la Biblia. Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia y lea la Biblia. Porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición.